Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Viviana Sucre. Viviana es biólogo, además es directora ejecutivo de Provita y también de la Junta Directiva de RAIFS y del Consejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muchos temas, bienvenida. Gracias. Sí, muchos temas porque además tiene muchos programas, ¿no? Y todos son programas orientados a la conservación del ambiente. Y eso es importantísimo para todo lo que significa la salud de la especie humana y también de las demás. Ahora fíjate, ustedes entiendo que tienen un programa muy interesante que es mapear un poco los espacios geográficos para ver cómo se está avanzando o retrocediendo, para bien o para mal, en la presencia de nuestros bosques. ¿Tú nos puedes hablar un poco acerca de cómo está la situación realmente? Correcto, esto lo hacemos a través de MapBiomas Venezuela. MapBiomas es una plataforma donde mapeamos año a año cómo ha cambiado el territorio venezolano y también cómo ha cambiado la superficie de agua en el país, y poco a poco iremos agregando nuevos temas e iremos mejorando los análisis, ¿no? Pero con los análisis, por ejemplo, del cambio en el territorio de nuestro país, ya son casi 40 años de historia, desde 1985 hasta 2023, de cómo ha cambiado ese territorio. Y lo miramos desde 23 clases, o sea, desde 23 clasificaciones de nuestro territorio. Eso incluye bosques, como también otras vegetaciones naturales, sabanas, arbustales, herbazales, pero también los usos humanos en los que esos ecosistemas se han convertido, como la agricultura, el crecimiento urbano, la minería. Entonces son 40 años de historia de cómo se ha transformado el territorio de toda Venezuela a través del tiempo. ¿Y qué se destacaría en esos 40 años? Una primera destaque es que en esos 40 años se transformó un 4% de la superficie del país, es decir, 4% que era bosque o era otro tipo de cobertura vegetal natural, y se convirtió en agricultura, en minería. Sin embargo, ese 4% es solo en esos 40 años. También a través de la plataforma sabemos que en total se ha transformado un 22% del país. Estamos hablando de más de una quinta parte de toda la superficie del país que dejó de ser el ecosistema natural que sea, para pasar a ser un uso humano, ¿no? Ahora, cuando tú dices un 4%, la gente que nos está viendo de repente puede pensar, eso es muy poquito. Pero realmente, ¿qué repercusión tiene eso? ¿Qué significa? Claro, y en extensión igual es muchísimo. Estamos hablando de cerca de 42.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas naturales que se perdieron, que se convirtieron en otra cosa, y que eso tiene una serie de repercusiones, ¿no? Eso modifica el uso del agua, por ejemplo, o sea, la posibilidad de los ecosistemas de generar el agua que todos necesitamos para vivir, modifica también las condiciones del suelo. El suelo deja de ser muchas veces tan fértil para muchísimas cosas, ¿no? Y entonces es como momento de pensar qué es lo que queremos que pase con ese otro 78% que aún está relativamente conservado, ¿no? Y se habla mucho del tema de los bosques, ¿no? Cómo han ido desapareciendo. Y se destaca eso como una de las consecuencias, las peores consecuencias de este proceso, ¿no? Sin duda, de esos 42.000 kilómetros cuadrados que se han transformado, unos 32.000 son bosques, ¿no? Que dejaron de ser bosques, ¿no? Ahora, ¿cuánto dice, por ejemplo? Porque si se convierte en agricultura, de repente no es tan malo. Ahora, ¿qué pasa con la minería ilegal, que también ha crecido mucho en Venezuela y que parece que es responsable de buena parte de estas pérdidas? Con la minería ilegal lo que vemos es que está teniendo un crecimiento muy acelerado. Sigue ocupando, en comparación sobre todo con la agricultura, un área, una extensión relativamente pequeña, pero el crecimiento ha sido muy acelerado. En estos 40 años ha aumentado casi un 800% las áreas que son hoy en día minería, pues, ¿no? Y además vemos que ese incremento ha sido especialmente acelerado en los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero sigue siendo la agricultura lo que más ha transformado. Y claro, lo podemos ver como, bueno, es que es necesario para la alimentación. Sin embargo, muchas de esas áreas agrícolas igual están abandonadas. O sea, podemos pensar en formas en que esa agricultura tenga un menor impacto, se aproveche más eficientemente y así, ¿no? O sea, la idea es que no es decir que
los ecosistemas sean intocables y que no podamos aprovecharlos. El tema es cómo aprovecharlos, claro. Y además que, sí, o sea, que haya un uso inteligente de eso, que pensemos en los costos y en los beneficios de cada cosa, quién se está beneficiando de las actividades y cómo puede ser realmente un beneficio para toda la sociedad venezolana. Todo eso me lleva a pensar que ustedes, después de todos esos seguimientos que hacen y esos mapeos, ustedes producen recomendaciones, tienen sus observaciones y producen sus recomendaciones. Ahora, ¿qué dirían ustedes que hay que hacer para que esto no se convierta en un proceso de deterioro irreversible? Lo primero es eso, la planificación de nuestro territorio, o sea, que como sociedad nos pongamos de acuerdo y haya un proceso de unión de todos los sectores del país y decidamos, ok, ¿cómo queremos imaginar esa Venezuela dentro de 40 años más? ¿Queremos seguir viendo que ocurren procesos que medimos a posteriori o queremos ser proactivos y decidir, bueno, no, esta porción del territorio puede continuarse desarrollando de forma agrícola o de X manera que consideremos? Entonces eso, lo primero es como un proceso de planificación territorial, pensar también en la manera en que la agricultura puede usar tecnologías más eficientes, por ejemplo, y aprovechar mejor ese territorio que ya se ha transformado. Debemos también pensar en cuáles son los ecosistemas que se están viendo afectados y qué tan conservados y protegidos están. En nuestro sistema de áreas naturales protegidas, en nuestro sistema de parques nacionales, monumentos naturales, reservas, refugios, tenemos una cobertura relativamente amplia, pero hay muchos ecosistemas de lo cual es muy poco lo que está conservado. Cuando las recomendaciones son que debería haber mínimo un 15-30% de un ecosistema conservado, por ejemplo, en el país, los ecosistemas áridos, que uno lo puede ver, bueno, pero es árido, igual tienen muchísima biodiversidad y una diversidad muy frágil. Es muy poco lo que está protegido en Venezuela, creo que es menos de un 4%. Entonces es pensar en ese tipo de medidas, cuáles son nuestros ecosistemas que están menos protegidos, cómo podemos hacer mejor para protegerlos, dónde son los lugares que debemos continuar actividades de desarrollo y del uso humano que debemos hacer, pero dónde debemos asegurar que no lo haya y cómo se está impactando a las comunidades que habitan en esos lugares con ese tipo de actividades. Ahora, ¿estos más biomas existen solo en Venezuela? ¿Es una iniciativa de aquí o se ha extendido a otros países? Más biomas es una iniciativa que nació en Brasil originalmente, de allí se fue expandiendo primero sobre todo al resto de los países amazónicos, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, y ya hoy en día abarca todo Sudamérica, o sea, se sumó también Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, o sea, ya podemos ver, y además con análisis que son comparables entre todos los países, cómo se ha transformado todo el continente suramericano. Y está iniciando también en Indonesia y en algunos lugares de África se está como empezando a buscar esos aliados locales. Es muy valioso de MapBiomas que es una metodología común a todos los países, pero que en cada país son instituciones del país las que están haciendo los análisis con ese conocimiento local de la realidad de su país. Y se habla mucho del tema del agua. ¿Cuál es el resultado de toda esta observación en materia del agua? Bueno, también MapBiomas tiene MapBiomas agua. Y allí pues también vemos que la superficie de agua en ríos, en reservas, en lagos, lagunas, se ha reducido, ¿no? No tengo ahora en mente cuánto es el porcentaje que se ha reducido, pero sin duda es algo que hay que pensar y que además conecta con esa pérdida de bosques, ¿no? O sea, los bosques son esas fuentes, esos captadores de agua, esos reguladores del ciclo del agua también, y en la medida en que se pierden bosques, pues se pierde agua. Ahora, con esta visión que en general, ¿no?, de los bosques, del agua, del problema de la minería, de la agricultura, ¿cuáles serían las medidas, para no hablar de soluciones, por las medidas o las respuestas inmediatas que deberían aplicarse en este caso? Bueno, un punto es el tema de cómo hacer más eficiente
la industria agrícola, pues no, por ejemplo. Luego también pensar dónde está ocurriendo minería. Sabemos también a través de estos análisis que está ocurriendo minería incluso en parques nacionales, en áreas que están protegidas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ha habido esfuerzos por controlarlo, pero tiene que haber un esfuerzo sistemático y consistente por regular y frenar eso. Más pensar este punto de cuáles son los ecosistemas que están menos protegidos, cómo podemos protegerlos, cómo podemos hacer que haya además un uso sostenible del aprovechamiento de esos ecosistemas. ¿Cómo miden ustedes la eficiencia del trabajo? Porque, es decir, todo este trabajo debía tener alguna respuesta por parte de los gobiernos, las instituciones, qué sé yo, la gente que es responsable de la toma de decisiones en relación a este tema, ¿no? Sí, y hemos hecho talleres para discutir estos resultados y también cómo mejorar estos mapeos a futuro, y en esos talleres han participado algunos representantes de entes gubernamentales como el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Planificación, pero hay mucho camino por andar y la invitación es esa, es a unirnos y revisar esto, revisar cómo podemos mejorar estos análisis, pero también cómo podemos aprovecharlos para ponerlos en práctica, ¿no? Y la verdad es que esto es útil, por supuesto que es un mapa a escala nacional y estamos viendo todo el territorio, pero cualquier persona puede entrar a la plataforma y puede ver cómo se está transformando incluso el municipio donde vive. O sea, en la plataforma se pueden marcar y seleccionar filtros para decir, bueno, aquí en Caracas, en el municipio Sucre, ¿qué ha pasado con la vegetación? ¿Qué ha pasado en el estado Zulia, en el estado Miranda? Estado por estado, área protegida por área protegida, municipio por municipio. Toda persona puede entrar a la plataforma, que recuerdo es venezuela.mapbiomas.org. A través de allí pueden acceder y hacer sus consultas y saber cuánto cambió la agricultura, la minería en cada municipio, en cada estado, cuánto cambiaron los bosques y los otros tipos de vegetación natural. Ya nos queda un minutico. Esta información también se la hacen llegar a ustedes a las instancias oficiales. Sí, los organismos que estarían interesados en conocer la información y además en adoptar las medidas pertinentes. Sí, por ejemplo eso, los hemos invitado a participar en estos talleres de discusión de cómo aprovechar la información y cómo continuar mejorando. Ok, hay otra, es decir, una última cosa que quisiera saber y tiene que ver con el resto de los programas, porque ya que te tenemos aquí, conocer un poco más. Es verdad que nos preocupaba el tema de los bosques y eso con el mapeo es fundamental conocer, pero ¿qué otros programas desarrollan ustedes? Porque entiendo que hacen una labor muy vasta, inclusive docente, ¿no? Sí, tenemos más programas de investigación donde evaluamos, por ejemplo, el riesgo de extinción de especies, qué tan amenazadas están nuestras especies y nuestros ecosistemas. También tenemos programas educativos, tanto a nivel, incluso a veces de cursos de posgrado, como de acercarnos a las escuelas y llevar esta información de manera lúdica y amena y didáctica para que desde los niños y los docentes, también hemos hecho a veces programas de formación a los docentes para que tengan más herramientas para educar a sus estudiantes sobre los temas ambientales en Venezuela. También tenemos programas de acciones de recuperación de 2 especies de aves que están amenazadas en Venezuela, que son la cotorra margariteña y el cardenalito, y de sus hábitats. Entonces hacemos restauración de lugares que han sido degradados por diferentes tipos de actividades y también incluso trabajando de la mano con productores para que esa producción sea agroforestal, es decir, se conserva buena parte de la cobertura boscosa. Ellos obtienen beneficios porque mejora la rentabilidad de sus cultivos, sobre todo del café, pero también se beneficia la naturaleza porque se conserva pues eso, buena parte de la cobertura boscosa, las fuentes de agua, no se usa ningún tipo de pesticida ni agroquímico que es perjudicial tanto para su salud como para el ambiente. Oye, qué maravilla, Viviana. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, habernos dado estas, porque son buenas, en medio de todo la buena noticia es el trabajo tan importante que ustedes están haciendo en esta área, ¿no? Nosotros y muchas organizaciones que tenemos muchas ganas de hacer todo. Yo sé que hay gente que está muy preocupada por la conservación y eso es bueno. Pero por la parte que les toca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos.